Un historiador se refirió alguna vez al Canal de la Mancha y al Mediterráneo como mares de sangre y de guerra, lo que fácilmente se puede comprobar si analizamos el pasado de los pueblos y las sociedades asentados en sus riberas, de los flujos y cambios que a lo largo de centurias han caracterizado al continente abrazado por estas aguas. Iban y venían los persas y los griegos, los romanos y los cartagineses, los árabes y los cristianos, con sus luchas por la conquista y el dominio de pueblos y territorios. Y luego los disputaban entre sí. De ese modo se formaban las naciones y los estados europeos tras años de batallas, muertos y plagas. Por eso, si analizamos las cambiantes fronteras de Europa desde el alzamiento y la decadencia del Imperio Romano, notaremos nombres y pueblos originales que dan lugar a otros: Galias y galos y Francia, germanos y Alemania, britones y Bretaña e Inglaterra. Y también repasaremos en minutos los conceptos y las figuras políticas a que esos hechos daban lugar: imperios y feudos, repúblicas y confederaciones democráticas y alianzas y mercados comunes. Por mi parte, he vivido cambios y dilemas históricos que mucho angustiaron a los niños de mi generación allá por los años 50 y 60 del siglo pasado, porque nos dábamos cuenta de que nuevos poderes se alzaban en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, desarrollada en gran medida dentro de los límites de esos mares de sangre y guerra. Tal conflicto fue, y aún mantiene esa categoría, la conflagración más costosa en vidas y recursos entre los pueblos europeos. Y tras ella, merced al avance científico y los procesos tecnológicos que éste generó, dos naciones vencedoras de rápido desarrollo se esforzaron por concentrar su poder e influencia en los países de Europa y América, de África y Asia. De este modo, conformaron bloques y desarrollaron una maquinaria y un arsenal bélicos que por primera vez en la historia parecieron una amenaza para la supervivencia de la humanidad entera. Los que fuimos niños entonces padecimos así un secreto y nada cándido terror a no despertar, o la angustia de ver a nuestros padres y hermanos convertidos en ceniza luego de un ataque nuclear. De esa época datan el Muro de Berlín y la crisis entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a causa de los misiles que en Cuba amenazaban con mucha gravedad por su cercanía al territorio estadounidense. Sin embargo, también en esos años podíamos atestiguar, esperanzados, acaso sin comprender cabalmente las propuestas y cambios, el desarrollo de los esfuerzos por crear lo que se llamó en sus inicios Mercado Común Europeo. Y a los niños de entonces, entre ilusos y simplistas, nos dio por imaginar un mundo hermanado en el que hasta los soviéticos participaran. Pero nuevos acontecimientos se encargarían de reubicarnos en la violenta realidad que hasta entonces habíamos conocido. Los crecientes conflictos entre Israel y los pueblos árabes que desembarcaron en la famosa Guerra de los 6 días en el Medio Oriente y la Guerra de Vietnam, los levantamientos de los países sojuzgados por la Unión Soviética tras su famosa cortina de hierro. Las represiones de los Estados Unidos y incondicionales americanos contra las luchas de insurgentes de los pueblos oprimidos en el Cono Sur, y mientras esos fenómenos históricos tenían lugar, también atestiguamos la creciente voluntad de ciertos países europeos por hacer del mercado común una verdadera Unión Europea. Todo lo cual encontró coyunturas favorables en las luchas de los llamados países socialistas en busca de su independencia. Así se motivó la perestroika y el desmembramiento de la Unión Soviética. Pero ahora la Unión Europea, apenas ayer poderosa y en marcha, se ha visto cimbrada, porque los pueblos ingleses, con su vocación insular e imperial de centurias, en ejercicio de su tradición democrática,
acudieron a las urnas para decidir a través de sus votos si deseaban o no mantenerse en la Unión Europea. La participación ciudadana fue en verdad copiosa y al final, el jueves 23 de junio pasado, el resultado marcó un escaso margen en favor de la separación. Las economías del planeta entraron todas en crisis. La libra esterlina se devaluó como no lo hacía en 40 años y durante el viernes 24 ese país apenas empezó a comprender, azorado, que terminaban ciertas comodidades y privilegios. Las reacciones se produjeron de inmediato. El Consejo de la Unión Europea urgió la salida de los británicos para frenar las especulaciones y las incertidumbres financieras. Los jóvenes ingleses comenzaron a manifestarse, pues aparentemente el voto de las generaciones mayores fue el que decidió la contienda, clausurando, por ejemplo, los beneficios de libre tránsito y la moneda común en el continente. Fue demasiado tarde. La turbulencia financiera mundial continúa en mayor o menor medida. Ahora, la Comunidad Europea parece diseñar un precedente, propinar un escarnio al gobierno británico y al pueblo inglés, que como los niños apenas atinan a murmurar que fue sin querer queriendo.